Ok, este ejercicio es el 26.4 de la novena edición del Survey. Recuerden que el Survey novena edición va adelantado como un capítulo. Fue porque en capítulos anteriores, en uno de los temas, divide, digamos, el capítulo en dos. Por eso es que sale como uno más. Por eso es que en el Survey el capítulo de capacitancia es el 26, pero en el décima edición es el 25. Pero estamos hablando digamos, de la misma materia. ¿Ok? Ahora, este problema dice lo siguiente. Un capacitor esférico lleno de aire. Los radios de las cubiertas interior y exterior miden 7 y 14 centímetros respectivamente. Calcule la capacitancia del dispositivo y ve cuál tendrá que ser la diferencia potencial entre las esferas para obtener una carga de 4 microcoulomb en el capacitor. ¿Ok? Este diagrama no viene digamos, en el ejercicio y de hecho si ustedes buscan, ¿verdad? En internet alguna solución no viene, pero yo lo encontré ahí en otro libro y es bastante útil para que ustedes visualicen cómo es el capacitor. ¿Ok? Que vamos a tener, digamos, vamos a tener la esfera. ¿Ok? La esfera va a estar hueca y en sus orillas va a tener carga negativa, ¿verdad? En esta parte azul, carga positiva en esta parte roja. Entonces yo voy a tener un radio que va a ir desde el centro hasta la carga positiva y voy a tener otra distancia desde el centro hasta la carga negativa. ¿Ok? Ese tipo de problemas lo que uno se da es una superficie gaussiana, ¿verdad? Donde uno pueda determinar cada uno de estos valores. No se les pide, digamos, que hagan todo el desarrollo porque digamos, en teoría ustedes ya lo demostraron en los capítulos anteriores. Por eso les digo que tengan una tabla. Si la pueden hacer, hagan una tabla donde diga, por ejemplo, em, una esfera hueca, campo eléctrico, potencial eléctrico y, digamos, esos valores, como la expresión matemática a la que se llegó en los capítulos anteriores, porque va a ser muy útil para estos capítulos, ¿ok? Entonces, recuerden que yo les dije cuáles son los pasos a seguir para resolver estos problemas, ¿ok? Entonces, vean que nos piden la capacitancia de, em, de este capacitor esférico. Recuerden que yo les dije, el primer paso siempre es averiguar la diferencia potencial. Entonces, la diferencia de potencial va a ser igual al potencial en la parte A menos el potencial en la parte B. ¿Ok? A es la positiva, B es la negativa. Ahora, yo me acuerdo que el potencial para este tipo de objetos es la carga entre no, perdón, la constante eléctrica ahí por carga entre la distancia. Entonces, en este caso, para A la distancia va a ser RA y para B la distancia va a ser RB. ¿Ok? Ahora, saco a factor común, ¿verdad? La carga y la constante eléctrica. Y va a tener que es 1 entre RA menos 1 entre RB. Si factorizo, me va a quedar RA por RB. Y aquí le va a quedar RB menos RA. ¿Ok? Ese es el primer paso. ¿Ok? Ya que tengo esto, lo que hago es sustituirlo en la ecuación de la capacitancia. Entonces, en este caso va a ser C es igual a Q entre KE Q RB menos RA entre RA por RB. Entonces vean que de hecho mi expresión de la capacitancia no depende de la carga, depende como de las propiedades como físicas del sistema. Entonces, vean que el problema me dice que la distancia o sea, el radio interior vale 7 centímetros y el radio exterior vale 14 centímetros. Entonces, radio interior
sería RA porque es lo que está dentrito. ¿Ok? Y este es 7 centímetros. Recuerden que todo lo pasamos a metros. Y RB va a ser igual a 14 centímetros, que son 0.14 metros. Entonces de una vez lo voy a poner en metros. Y lo que sigue ahorita es sustituir los valores en la capacitancia. Entonces yo voy a tener que C va a ser igual a RA por RB, lo estoy reacomodando, entre la constante eléctrica por RB menos RA. Y esto va a ser igual a, voy a ponerlo de abajo que es más largo, por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 0.14 metros, 0.07 metros. Y lo de arriba es 0.07 metros por 0.14 metros. ¿Okay? Si hacen esto, les va a dar 15.6 por 10 a la menos 12 farads. ¿Okay? Recuerden que yo les dije que a veces el problema se los va a pedir en otras unidades, por ejemplo, como microfarads o como picofarads. Entonces, en este caso sería picofarads, porque recuerden que un picofarad es igual a 1 por 10 a la menos 12 farad. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría como 15.6 picofarad. Eso es importante porque muchas veces la solución cuando estén haciendo los exámenes cortos va a venir en este tipo de unidades. ¿Ok? Entonces, para que sepan cuál es la conversión. Ahora, la parte B, voy a devolverme. Me pide que cuál tendrá que ser la diferencia potencial entre las esferas para obtener una carga de 4 microcoulomb en el capacitor. Entonces, vean qué fácil. Vamos a calcular la diferencia potencial. Vean que en la parte A usamos la definición, ¿verdad? De la diferencia de potencial, pero realmente no llegamos a calcularla porque lo que hicimos fue llegar a una expresión, sustituirlo en la capacitancia y que de hecho no necesitamos como calcularla en sí. Pero nosotros tenemos que la diferencia de potencial en un capacitor es la carga entre la capacitancia. Vean que ya tengo cuánto es el valor de la capacitancia y de hecho me dice que la carga es de 4 microcoulomb. Entonces yo lo que hago es sustituir nada más. No, aquí es una C. Entre la capacitancia, que aquí sí lo voy a poner con farads, ¿verdad? Porque tiene que ir en unidades del sistema internacional. Eso no hay que olvidarlo. Y esto va a ser igual a 2.57 por 10 a la 5 volts. También lo pueden expresar, por ejemplo, en kilovolts para que no se vea como tan extraño, pero lo pueden dejar así. ¿Ok? Y esta es la solución del primer problema. ¿Ok? ¿Tienen dudas con respecto a este? No. No, profe. Ok. Entonces, bueno, este siguiente ejercicio también es del Serway novena edición, es el 26.5 y dice, un tramo de 5 metros de cable coaxial tiene un conductor interno de diámetro 2.58 milímetros que tiene una carga de 8.10 microcoulomb. El conductor que lo rodea tiene un diámetro interno de 7.27 milímetros y una carga de menos 8.10 microcoulomb. Suponga que la región entre los conductores está llena de aire. Entonces, ¿cuál es la capacitancia de ese cable? ¿Y cuál es la diferencia potencial entre los conductores? ¿Okay? Como ya les dije, vamos a ir haciendo ¿cómo les digo? El análisis, ¿verdad? Para la capacitancia. Entonces, la parte A, recuerden que en los ejercicios resueltos de el libro, ¿verdad? Ya sea, de hecho, todos los capítulos de estos de campos eléctricos y, bueno, de electricidad en general,
Em, los ejercicios resueltos del capítulo nos dan, eh, bueno, no, como soluciones, ¿verdad? No geométricas. Bueno, soluciones para cada uno de los problemas. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar que para un conductor, ¿verdad? Así de forma como de cilindro, se llega a que la capacitancia es igual a esto. Por eso les digo que tenganlo apuntado, porque vean, si no lo tienen apuntado, tendrían que ir calculando esto a pata, ¿verdad? Ir haciendo todo eso como en distribuciones de carga. Y se van a atrasar, van a perder tiempo en el examen corto. Entonces, ténganlo apuntado en una lista, porque ven, ustedes dicen, ok, para un conductor que tiene forma em, cilíndrica, este es. ¿Ok? Es importante que sepan de dónde sale, ¿verdad? Y se estudien los ejemplos resueltos del libro para que vean de dónde sale. Pero ustedes tienen la ventaja ahorita en la parte virtual que pueden tenerlo a mano y les va a resultar un poco más fácil. Entonces, por ejemplo, vean que ya lo único que hago es sustituir los valores. Entonces es 2 por 8.99 por 10 a la 9 newton por y logaritmo de los radios. En ese caso, el radio más grande, ¿verdad? Bueno, el diámetro más bien es este B, ¿verdad? B es igual a 7.27 milímetros y A es igual a 2.58 milímetros. ¿Por qué? Porque en esta fórmula el B es digamos, la distancia al, a la superficie exterior y A es la distancia a la superficie interior. Entonces, como el problema dice que el diámetro del conductor interno es 2.58, por eso es A. Y el otro dice que es el diámetro de la otra parte, entonces es B. ¿Ok? Esto sería 7.27 y entre. En este caso, no es necesario hacer la conversión porque, digamos, esa razón cancela, digamos, las unidades. Si ustedes hicieran la conversión y tienen 7.27 por 10 a la menos 3 y 2.58 por 10 a la menos 3 es la misma razón. Entonces, por eso la podemos dejar así. Y el L sería 50 este, metros, ¿verdad? Porque esa es la longitud del cable. Entonces, la capacitancia es igual a 2.68 por 10 a la menos 9 farads. Eso es igual a 2.68 nanofarads. Ahora, la parte B nos dice que calculemos la diferencia de potencial. Entonces, voy a hacerle dos, o sea, les voy a hacer dos métodos con los que pueden calcular la diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces, el primer método, digamos, si ustedes no se acuerdan, el primer método es cuando vimos en el capítulo de potencial eléctrico, en el cual teníamos un cilindro, ¿verdad? Que el cilindro lo podría, bueno, el cable coaxial podríamos estudiarlo como si fuera un cilindro. Y se llega a la expresión esta, ¿verdad? Analizando las integrales y todo eso, como los que hicimos en la clase pasada, ¿ok? Entonces, vean que para esta fórmula yo no necesito capacitancia. Entonces, digamos, si ustedes no se acordaban cómo calcular capacitancia, etcétera, entonces pueden utilizar esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo importante saber acá? Que lambda es igual a Q entre L. Recuerdan que es la densidad de carga lineal. Esto va a ser igual a la carga, nos dice que era 8 por 10, perdón, 8.10 microcoulomb, que eso convertido a unidades del SI y la longitud es 50 metros. Esto va a ser igual a 1.62 por 10 a la menos 7 coulomb metro, ¿verdad? Esas son las unidades de la densidad de carga. Entonces, ahora lo único que hago es sustituir estos valores
en esta ecuación que está acá, la de arriba. Entonces nos queda 2 por 8.99 por 10 a la menos 6, no, a la 9, perdón, Newton por el logaritmo de 727 entre 258. Y esto nos va a dar 302 por 10 a la menos, no, perdón, a la 3 es un toquecito ya. A la 3 voltios. Esa es una forma. O sea, ustedes pudieron calcularlo de esta forma. El método 2 sería el siguiente, que de hecho este método es un poquito más rápido porque la sustitución es más rápida. Entonces nosotros nos acordamos que la diferencia de potencial en un capacitor es igual a su carga entre la capacitancia. Y como ya calculamos la capacitancia en la parte A, podemos sustituir nada más 8.10 por 10 a la menos 6 coulomb. Y eso es 2.68 por 10 a la menos 9 farads. Y si lo calculan les va a dar exactamente igual. ¿Ok? ¿Por qué se los pongo? Porque muchas veces cuando ustedes están haciendo problemas, se les puede olvidar, digamos, por ejemplo, hacerlo de esta forma, como el método 2. Entonces, para que sepan que pueden utilizar también otras herramientas que han visto. Esa es la ventaja, por ejemplo, de estos exámenes cortos que son de marque con X, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a esto. Ok. Ahora, ya vamos a pasarnos a la 10ª edición del Survey. ¿Ok? Entonces, este ejercicio dice, tres capacitores están conectados a una batería como se muestra en la figura 2510. Sus capacitancias son C1 igual 3C, C2 igual C y C3 igual a 5C. Entonces, ¿cuál es la capacitancia equivalente de ese conjunto de capacitores? Y clasifique los capacitores de acuerdo con la carga que almacenan de la más grande a la más pequeña. Clasifique los capacitores con base en las diferencias de potencial entre sus terminales de la más grande a la más pequeña. ¿Y qué pasaría si se incrementa C3? Explique qué pasa con la carga almacenada en cada uno de los capacitores. Este ejercicio se los puse porque vean que hay, digamos, del inciso B al D, es algo que les puede salir muy probablemente en la parte de preguntas conceptuales de estos temas. Y es importante que ustedes por lo menos vean cómo se resuelve una vez, porque así ya quedan con la idea. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas con arreglos de capacitores, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es llegar a, a una capacitancia equivalente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo esto. Ok, un toquecito. Entonces, primero vamos este, a realizar la capacitancia equivalente de estos dos capacitores. Generalmente yo lo que hago es como ir de lo que está más afuera hasta llegar como algo sencillo adentro. No sé cómo explicarlo, pero bueno, si no ahorita vamos a ver cómo es. Entonces, digamos, esa capacitancia equivalente, yo le voy a llamar este C4. ¿Ok? No es que exista un capacitor 4, pero le voy a llamar así para que no se me confunda con la otra capacitancia equivalente que voy a sacar. ¿Ok? Entonces, C4, que es como la capacitancia equivalente, ¿verdad? Va a ser la suma de la capacitancia en 1 más la capacitancia, no, perdón, en 1 no, en 2. En 2 más la capacitancia en 3. ¿Ok?
Entonces, vean, esto se nos va a convertir en, vean que el enunciado nos dice que C2 es igual a C y C3 es igual a 5C. Entonces, esto va a ser igual a 6C. ¿Ok? Entonces, mi circuito se va a convertir en esto. Y este es C1. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es ya sacar la capacitancia equivalente de estos dos. Recuerden que, por ejemplo, estos en rojito, o sea que están encerrados en rojo, se establece esta relación que está escrita aquí en rojo porque están en paralelo. ¿Ok? Esta es la definición de la capacitancia equivalente para capacitores en paralelo. Ahora, vean que nosotros tenemos en esto que está en azul, son capacitores en serie. Entonces, la capacitancia equivalente va a cambiar. La capacitancia equivalente es de la siguiente forma. Ese C4 nada más es una forma de escribirlo, pero era porque si ponía también ahí C equivalente, podría tender a confundir. Entonces, esto lo que hago es sustituir los valores. Vean que C1 dice que vale 3C. Y bueno, C4 sacamos que es 6C. ¿Ok? Si hago esto, me va a quedar 18C abajo, ¿verdad? Al cuadrado, porque multiplico. Esto es como lo que hacían en el colegio de sumar fracciones, ¿verdad? Entonces esto me queda 6C más. Esto va a ser igual a 9C entre 18C cuadrado, que va a ser igual a 1 entre 2C. Entonces, si le doy vuelta a ambos lados de esto, nos va a quedar que la capacitancia equivalente es 2 veces C. ¿Ok? Y este es el resultado de la parte A. Vean que lo que llegamos es, realmente a lo último que llegamos es un circuito de la forma. Vemos ahí. De esta forma. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver. Estas partes son más teóricas, entonces no voy a escribir tanto. Ok, dice, ¿cuál es la capacitancia equivalente de este conjunto de capacitores? No, mentira, esa ya la calculamos. Lo que sigue es, clasifique los capacitores de acuerdo con la carga que almacenan de la más grande a la más pequeña. Entonces, recuerden que los capacitores, cuando se empiezan a cargar, lo que hacen es almacenar carga, ¿verdad? Es como un poquillo lógico, ¿verdad? Entonces, inicialmente cuando nosotros no encendemos nuestra fuente, nuestra batería, etcétera, los capacitores, o sea, estos tres capacitores van a estar descargados. ¿Ok? Entonces, vean, este capacitor va a tener la misma capacitancia, ¿verdad? C1, que estos dos sumados, ¿verdad? O sea, van a ser iguales esas capacitancias. Entonces, C2 y C3, ¿verdad? Ellos comparten capacitancia, pero uno más que el otro, porque C3 tiene 5C y C2 tiene C. Entonces, si yo hago ese análisis, yo voy a tener que este va a ser, va a tener cierto valor que va a ser igual a la suma de estos dos. ¿Ok? Entonces, en teoría, este va a ser más grande que el valor individual de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque vean, este es, C1 es igual a 13, ¿verdad?
¿ok? Y ¿verdad? Tienen individuales sus capacitancias. Entonces, la carga en Q1 va a ser mayor que la carga en Q2 y en Q3, ¿ok? Pero la carga en Q3 va a ser mayor que la de Q2 porque tiene mayor capacitancia. Entonces, la parte, no sé si está como muy complicado, o sea, como que lo expliqué raro, pero ahí cualquier cosa me pregunta. Entonces, vamos a llegar a la relación que Q1 es mayor que Q3 y eso va a ser mayor que Q2, ¿ok? Ahora, en la parte B nos preguntan lo mismo, digamos, como llegar a una relación, pero en este caso con las diferencias de potencial, ¿ok? Entonces, vean, por ejemplo, en el capacitor equivalente del arreglo paralelo de C2 y C3, almacena la misma carga que C1, ¿verdad? Como ahora estábamos hablando, ¿ok? Ahora, dado que ese capacitor tiene una mayor capacitancia, o sea, estos dos sumados, CC4, tiene una mayor capacitancia. Recuerden que, vamos a escribirlo aquí, nosotros vemos la diferencia potencial de esta forma, ¿ok? Entonces, eso implica que una diferencia potencial menor, o sea, voy a retomar lo que estaba diciendo, ¿ok? Vean, si yo tengo esto, ¿ok? Y la carga que yo almaceno aquí es la misma que yo almaceno aquí, pero este arreglo en rojo tiene mayor capacitancia que el C1. Cuando yo aplico la fórmula de la diferencia de potencial, yo voy a tener que más bien la diferencia de potencial de la parte equivalente, ¿verdad? Va a ser menor, ¿verdad? Porque vean que tendría un valor más grande de capacitancia en el denominador, ¿ok? Entonces, yo voy a llegar a la relación para los capacitores de que la diferencia potencial del capacitor 1, ¿verdad? Que tiene menos carga que el arreglo en paralelo del capacitor 2 y 3, va a ser mayor a la diferencia potencial de 2 y de 3. ¿Ok? Como 2 y 3 están en paralelo, tienen la misma diferencia potencial. ¿Sí queda claro esto? ¿Ok? Y ahora, este, la parte D dice que qué pasa si C3 aumenta. Explique qué pasa con la carga almacenada de cada uno de los capacitores. Entonces, en este caso, si C3 aumenta, va a aumentar la capacitancia equivalente total. ¿Ok? Entonces, más carga se mueve a través de la batería y la carga aumenta. Entonces, a medida de que aumentamos la diferencia potencial en el capacitor 1 y la diferencia potencial en el capacitor 2, debe disminuir para que la carga en 2 disminuya. ¿Ok? Entonces, si la carga en 2 disminuye, la carga en 3 va a aumentar mucho más. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en la parte D? Vamos a tener que va a aumentar Q3 y Q1 y Q2 va a disminuir. Ujú. No sé si tienen dudas con respecto a esto. No. Ok.